Pablo, ¿sabes que el 10% de 181 personas considera la homosexualidad como una enfermedad? Pero ¿cómo? Si en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría la eliminó de su lista de trastornos mentales y la OMS hizo lo mismo en 1990. Lo sé, Pablo. Ese fue el resultado arrojado por una encuesta sobre matrimonio homosexual y derechos LGBTI realizada a 181 personas en Bogotá, donde se trató de incluir una muestra significativa indagando en buses, Transmilenios y en la Universidad de los Andes y en la misma calle. Pero cuéntame más, ¿cuántas de estas personas eran homosexuales? ¿Cuántas estaban de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿Creían que las parejas del mismo sexo se encuentran protegidas bajo la Constitución o bajo el ordenamiento jurídico colombiano? Por el momento te puedo decir que el 21% eran homosexuales, que la edad promedio de los encuestados eran 26 años, donde 31% de estos eran técnicos, el 33% universitarios, el 21% de estos contaban con pregrado, el 7% con maestría o posgrado y el 8% había cursado hasta quinto de primaria. Pero vamos a otro sitio y me acompañas a realizar un breve análisis sobre los resultados de la encuesta. Claro, vamos. Veamos, el 70% de la población encuestada afirma que existe una falta de derechos y protección para las parejas homosexuales y el 54% cree que dentro de la Constitución Política de 1991 las parejas del mismo sexo no gozaban de la misma libertad e igualdad frente a las parejas heterosexuales. Gabriel, creo que es necesario recordar sobre la sentencia C075 del 2007, en donde se afirmó que la exclusión por razones de preferencia sexual de los beneficios patrimoniales de la unión libre era inconstitucional y una violación de los derechos humanos. En esta sentencia se evidencia una clara protección a las parejas homosexuales, permitiéndoles crear una comunidad de bienes idéntica a la de los heterosexuales. Y eso fue un gran avance para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI. Pero creo que la gente encuestada se refería al matrimonio homosexual, sobre todo porque ha sido un tema de gran controversia últimamente. En efecto, me parece contradictorio que si según el artículo 13 todas las personas nacen libres e iguales, con los mismos derechos y libertades y sin discriminación alguna, se imponga la heterosexualidad como condición única para este contrato. Claro que sí, y en efecto hay una gran contradicción. De hecho vemos que las parejas heterosexuales tienen la libertad de elegir si quieren casarse o no, mientras que las homosexuales no tienen esa libertad. Ellos simplemente no se pueden casar y ya. Claro, Nicolás, y yo creo que a ese punto se refería la gente encuestada, y es más, en la sentencia C577 del 2011 se expone que la protección dada por la sentencia C075 del 2007 no ha alcanzado a variar en el concepto tradicional de familia constitucionalmente protegida, que ha sido atado a la heterosexualidad de la pareja. Lo paradójico de la sentencia del 2011 es que sí reconoce una falta de derechos y protección constitucional de las parejas homosexuales, pero sin embargo le da un plazo de 2 años al Congreso para que legisle sobre el tema. Gabriel, y que el 67% de las 181 personas encuestadas piensa que antes de la Constitución de 1991 la comunidad LGBTI estaba excluida y no gozaba de reconocimiento estatal. ¿Cómo se puede explicar dicho comportamiento de los encuestados? Bueno, Pablo, acuérdate también que el 22% de los encuestados no respondió a esa pregunta, posiblemente porque no conocían la Constitución Política de 1886. Pero en efecto la Constitución Política del 86 no proveía los mecanismos de protección de derechos como los propuestos en los artículos 85 y 86 de la Carta del 91. Es más, el título tercero de los derechos civiles y garantías sociales nunca se habla de la discriminación y apenas se hace enunciación sobre la libertad de los individuos. Es por eso que cabe mencionar, Gabriel, que la Constitución del 91 se puede entender bajo el constitucionalismo aspiracional. Según Mauricio García, este tipo de constitucionalismo prospera en países periféricos, donde existe una gran inconformidad con el presente y donde se espera progreso y cambio social. Adicionalmente, se ha influenciado por grandes movimientos sociales, opinión pública y fuerzas políticas. Ah, claro, y yo me acuerdo que en 1989 existió una gran movilización social que pedía a gritos una nueva constitución, que según Lemaitre exigían una apertura a la democracia, la limitación de los poderes de los militares, la iglesia y el ejecutivo e inaugurara una era de paz y basada en el respeto a los derechos humanos. Acuérdate que en ese movimiento se vio ampliamente influenciado por los medios de comunicación y hasta por el propio gobierno de Barco, e incluyó a la mayoría de la población colombiana. En ese sentido, entiendo que la Constitución de 1991 se puede ver como uno de los instrumentos de cambio social, ya que le da más importancia a los derechos individuales, protegiendo y amparando así a las minorías y suministrando mecanismos efectivos como la tutela para el cumplimiento de dichos derechos. A partir de esta protección normativa, se busca que la gente base sus relaciones en condiciones de igualdad, libertad, tolerancia y respeto,
Por esto, seguramente el 60% de las personas entrevistadas respondieron que la Constitución sí tiene cierta aspiración de incluir a la comunidad LGBTI, pero más no a las parejas del mismo sexo. Es decir, la gente opina que sí hay una protección a los individuos, más no a las parejas del mismo sexo. Complementando todo lo dicho por ustedes y siguiendo con autores como Primi, el constitucionalismo aspiracional tiene una dimensión constitutiva importante, ya que crea y ayuda a fortalecer la identidad del sujeto político. Esto es especialmente claro cuando se trata de los llamados nuevos movimientos sociales, donde se reivindica el reconocimiento de género, opiniones y cultura. Dicha tarea del constitucionalismo aspiracional se ve complementada por la Corte Constitucional, la cual contribuye a forjar identidad política de dichos grupos. Recordemos las sentencias T539 del 95 y T037 del 95, en donde se reivindica la igualdad que tienen los homosexuales dentro del ordenamiento jurídico. Los encuestados reconocen la importancia de la Corte. De hecho, el 72% de estos afirman que la tutela es un mecanismo efectivo o muy efectivo para que las parejas homosexuales reclamen sus derechos. Claro, Nicolás, y más cuando nos encontramos en una etapa en la que aún se consideran las conductas homosexuales como anormales y la violencia y discriminación conductas completamente normales. Eso se evidencia en la encuesta en la que el 18% de las personas consideran la homosexualidad como una conducta anormal. Es aquí cuando vemos que el derecho es una herramienta de cambio social. Siguiendo a Lemaitre, las sentencias como fuente de derecho permiten que la gente vea lo normal como normal y lo normal como anormal. Es decir, que la homosexualidad paulatinamente se vea como algo normal y a la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades para los homosexuales como conductas anormales. Por esto es tan importante el reconocimiento de derechos y el trabajo que hace la Corte Constitucional al expedir sentencias y pronunciarse sobre los derechos de las minorías, permitiendo que la sociedad reflexione sobre sus conductas hacia dichas minorías. Si te entendí bien, el tener un derecho y estar protegido en el ordenamiento tiene un significado simbólico enorme, porque la gente empieza a respetar y ser consciente de los derechos que tiene la comunidad LGBTI y empieza, gracias a la ley, a aceptar las conductas que antes eran rechazadas. Por supuesto, esa normalidad que se logra paulatinamente con las sentencias y los derechos adquiridos por los homosexuales niega el odio y destruye los fuertes significados sociales que tienen las personas sobre la homosexualidad, ya que es una conducta prohibida y pecaminosa para ser una condición totalmente aceptable y respetable. Sin embargo, creo que ese proceso es paulatino y ese cambio social se influencia no solo por las leyes y el derecho, sino también por movimientos sociales y activistas. Retomando este último punto, el 45% de los encuestados cree que ha existido una gran movilización de medios de comunicación, debates y marchas que buscan la aprobación del matrimonio homosexual. También el 66% cree que es necesario que la comunidad LGBTI sea más respaldada por los medios de comunicación, las marchas y demás para conseguir sus pretensiones. Considero que existe una relación de reciprocidad entre las cortes y los movimientos activistas y sociales, ya que sin ese activismo, que es el encargado de impulsar las tutelas en las mismas cortes, no existirían las sentencias protegiendo a la comunidad homosexual, y a la vez estas sentencias son usadas por la comunidad homosexual para crear más activismo. Claro, y ahora que me recuerdo, los teóricos Mauricio Villegas y Rodrigo Primi hicieron un estudio de los impactos de las decisiones de la Corte en temas de derecho homosexual, llegando a la conclusión de que estas permiten no solo una actitud más tolerante hacia la diversidad sexual, sino además propician la organización y el activismo sexual. Sí, Gabriel. Seguramente, si sigue existiendo este activismo judicial acompañado por decisiones de la Corte, se va a tener menos resistencia a la idea del matrimonio homosexual, ya que en la actualidad la gente aún es muy reacia a dicho tema. Por ejemplo, tan solo el 56% de la población encuestada está de acuerdo con considerar el matrimonio como la unión entre dos personas del mismo sexo. Es por eso que la comunidad LGBTI, aprovechando la Constitución Aspiracional de 1991 y sus mecanismos como el de la tutela, tienen que reivindicar y hacer valer su posición igualitaria y libre dentro de la sociedad colombiana. En ese sentido, como vimos anteriormente, la estrecha relación entre activismo judicial y las sentencias, que son fuente de derecho, permite que las relaciones homosexuales sean concebidas como permitidas y la poca tolerancia hacia esta sea vista como normales. Es decir, el derecho, acompañado por sus movimientos sociales, es concebido como una herramienta de cambio social, donde se permite la normalización y se acepte cada vez más las relaciones de pareja del mismo sexo.